Como ya leyeron ustedes, ¿verdad? En el artículo sobre la química inorgánica, pues la química inorgánica es esta área, ¿verdad? Esta rama de la química que estudia todo lo que son los compuestos diferentes de los compuestos que forma el carbono, aunque vamos a ver que hay compuestos del carbono que son estudiados, ¿verdad? Por lo que es la química inorgánica. O sea que dentro de todos los elementos que nosotros tenemos, ¿verdad? En la tabla periódica, la química orgánica se centra en el estudio de los compuestos que forma un átomo en particular, que es el carbono. La química inorgánica entonces se encarga, ¿verdad? El estudio de todos esos otros elementos que están en la tabla periódica que son diferentes del carbono, ¿verdad? Y por eso es que vamos a comenzar este espacio de química inorgánica hablando un poco acerca de dónde surgen, ¿verdad? Estos elementos estos otros elementos, ¿verdad? Diferentes de lo que es el carbono. Y para eso vamos a comenzar leyendo un breve artículo entre todos y luego pues a partir de ahí va a quedar una asignación, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a comenzar leyéndolo yo y luego ya después ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Esta es una caricatura que nos hicimos con el grupo que cursó química inorgánica, ¿verdad? El periodo pasado es un artículo del 2021, pero que sigue siendo válido, ¿verdad? Y que nos permite poder comenzar este tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer, es una historia, pero que tras de esa historia, pues está esta como introducción a de dónde surgen, ¿verdad? Estos elementos que nosotros vamos a dedicarles todo este periodo para poderlos estudiar. En una noche de febrero de 2021, un meteoro se precipitó a través del espacio antes de estrellarse contra un camino en Wycombe, Gloucestershire. Dado que es probable que los restos guarden secretos de antes de que existiera el sistema solar, los científicos entusiasmados se apresuraron a recolectar cada fragmento. La mayoría de los meteoritos provienen de asteroides, objetos rocosos que quedan de la formación del sistema solar que orbitan alrededor del Sol. Cuando una parte de un asteroide, un meteoroide, entra en la atmósfera de la Tierra, se calienta y produce una luz brillante en el cielo llamado meteoro. Los meteoritos que sobreviven al ardiente viaje hacia la Tierra en la superficie de la Tierra se conocen como meteoritos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay varios términos, ¿verdad? Que como profesores de ciencias es importante que tengamos claro, ¿verdad? Lo que son los asteroides, lo que son los meteoroides, lo que son los meteoros y lo que son los meteoritos, ¿verdad? Y si se fijan, pues realmente la diferencia es en el término, ¿verdad? Es en el lugar, ¿verdad? En el cual se encuentra, ¿verdad? Y el resultado de qué procesos es cada uno de ellos, ¿verdad? En la Tierra se encuentran varios tipos de meteoritos. El meteorito Winchcombe es un tipo raro, conocido como condrita carbonácea, el primero de su tipo en aterrizar en el Reino Unido. A menudo descritas como cápsulas del tiempo desde el comienzo del sistema solar, las condritas carbonáceas son los meteoritos más primitivos. Es decir, recordemos que lo primitivo es lo primero, ¿verdad? Es decir, son de cuando surgió el espacio, de los primeros que aparecieron, ¿verdad? Al contener una mezcla de minerales y compuestos orgánicos, pueden proporcionar información única sobre cómo el agua y los componentes de la vida llegaron a la Tierra, ¿verdad? Pues ya esto ya los que llevaron como optativa, ¿verdad? Ciencias de la Tierra o incluso los que llevaron educación ambiental, pues probablemente, sin duda lo vieron, el planeta Tierra como planeta, ¿verdad? Del sistema solar y dentro del universo es un
planeta que tiene las condiciones propias, ¿verdad? Para la vida. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo llegaron todos esos componentes a estar aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces, podemos usar meteoritos como fuentes de referencia originales para comprender cómo evolucionan los planetas y qué procesos químicos dieron forma a la Tierra en el planeta diferenciado y químicamente complicado que es hoy. El análisis de pequeñas inclusiones de calcio y aluminio en las condritas ha permitido a los científicos fechar el sistema solar a aproximadamente 4.600 millones de años, dice Chelsea Sutcliffe de la Universidad de Toronto en Canadá. Aquí está la fuente de este artículo, ¿verdad? Yo hice una traducción y lo adapté, pero por si alguno de ustedes lo quiere revisar, pues bienvenidos, es verdad, para que lo lean, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si alguno de ustedes me quiere ayudar a continuar leyendo. Aquí por orden, no sé, deciré si puede leerlo, si no está en un dispositivo muy pequeño que se le dificulte la lectura. No, sí puedo. Ok. Es solubles. Una de las razones por las que este meteorito es tan emocionante es porque llegamos a él muy rápido y, por lo tanto, contiene minerales, sales que normalmente no vemos. Dice Lucky Daly, profesor de Geociencia Planetaria de la Universidad de Glasgow, las sustancias solubles en agua pronto desaparecen de los meteoritos expuestos a la intemperie. Ha habido muy pocos estudios sobre las sales de meteoritos, pero en 2008 un equipo dirigido por Kenny Chan de Roland, discúlpeme por mi traducción, doctora, Universidad de Londres, analizó cristales de cloruro de sodio y cloruro de potasio en meteoritos encontrados en los Estados Unidos y en el norte de África en 1998. Gracias, Desiree. Muy amable. Antes de seguir avanzando, conversar algunas cosas de las que nos leía ahorita Desiree, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante llegar rápido, verdad? Pues lo que sucede es que aquí podemos ver, ¿verdad? Esta es una foto de el meteorito, ¿verdad? De este del cual estamos leyendo este artículo. Lo que ocurre es que contienen esto que leíamos acá, ¿verdad? Contienen minerales, sales, que pues sabemos que en la atmósfera hay agua, ¿verdad? Es decir, aunque nosotros no la vemos en el aire, allí hay agua como en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que estas moléculas de agua interactúan, ¿verdad? Con la superficie de estos meteoritos y lo que hacen es que se disuelven. Y entonces cuando llegan y agarran el meteorito, pues ya esos minerales ya no están, porque ya se disolvieron en agua, ¿verdad? Y entonces ya los vamos a tener mezclados con la tierra o algo así, ya no vamos a saber que provenían, ¿verdad? Del meteorito. Entonces, por eso era esto que dice aquí, ¿verdad? Es tan emocionante porque llegamos a él muy rápido y entonces el hecho de que pudieran llegar, y aquí pues uno, como les digo yo, si ustedes se ponen a leer un poco más acerca de esto, fue el año pasado, o sea, es algo reciente, cómo se vio, ¿verdad? O sea, lo que vio la gente de esa comunidad fue este rayo, ¿verdad? Como leíamos aquí anteriormente, ¿verdad? Cuando decíamos, los meteoritos que sobreviven al ardiente que sobreviven al ardiente viaje hacia la Tierra en la superficie se conocen como meteoritos. Se calientan y producen una luz brillante en el cielo. Y eso fue lo que ellos vieron, ¿verdad? Entonces vieron la luz brillante. Ahí ustedes pueden ver las imágenes, ¿verdad? Aquí yo no se las puse, pero se ve la comunidad, ¿verdad? O sea, quedó en el patio de una casa, dijéramos, ¿verdad? Y entonces ahí, pues lo que hicieron fue que reportaron y llegaron estos rápidamente, ¿verdad? Y pudieron tomar la muestra, que es esta, que podemos ver aquí en la foto, que está en el Museo de Historia Natural, ¿verdad? De Londres. Anteriormente ya se habían, pues no es este el único meteorito, ¿verdad? Que ha caído aquí a la Tierra. Y entonces hay otros
que se han encontrado en Estados Unidos o en el norte de África, ¿verdad? Que era lo que nos decía ahí decir. Pero la importancia de esto, ¿verdad? De saber que estas sales que nosotros vamos a ir viendo más adelante, que incluso vamos a ver cuál es la estructura cristalina que adoptan y todo esto, pues todas ellas han venido de lo que es el espacio. Bueno, entonces a ver si alguien más nos ayuda a leer esta otra parte de la de los polvos de estrellas. A ver, Humberto, usted que es el segundo que me aparece. ¿Lo puede leer? O ya se nos fue, Humberto. Bueno. Lisette, Celaya. ¿Está Lisette? Aquí, Okay, polvo gracias. de estrella. El equipo de Kanye ahora es parte de un estudio de consorcio de Winchcombe. El equipo de Luke también participa y analizará los granos presolares de meteoritos que son anteriores a nuestro sistema solar, también conocido como polvo de estrella, en un intento por descubrir cómo evolucionó el asteroide padre. Los datos preliminares sugirieron que el meteorito Winchcombe puede contener más de un tipo de roca. Parecer una mezcolanza de diferentes fragmentos de asteroides primitivos ricos en agua, dice Luke. La idea es que puede haber sido el resultado de una serie de colisiones de asteroides. Al observar las diferencias en química, mineralogía, isótopos, podemos comenzar a armar el rompecabezas. Muchas gracias, Lisette. Bien, entonces, bueno, quizá ustedes ya habían escuchado esta expresión, ¿verdad? De lo que es el polvo de estrellas. Ya vamos a comenzar, ¿verdad? A ver de dónde es que salen todos estos términos, ¿verdad? Pero importante, ¿verdad? Ver que este meteorito que estábamos viendo aquí arriba, su foto, ¿verdad? Es tan interesante porque se cree que este meteorito en particular contiene compuestos y elementos de asteroides que se formaron antes de que el Sol de nuestro planeta Sol, de nuestro sistema solar se formara, ¿verdad? Y por eso es que dice aquí, ¿verdad? El equipo también participa y analizará los granos presolares, ¿verdad? O sea, los granos que se formaron antes de que se formara nuestro Sol, ¿verdad? Y entonces aquí de los análisis que le habían hecho al momento de que se escribe este artículo, ¿verdad? Lo que nos dice esto, ¿verdad? Que parece una mezcla, o sea, la traducción, ¿verdad? La expresión que él utiliza es como esta mezcolanza, ¿verdad? Pero es una mezcla de diferentes de fragmentos de asteroides primitivos ricos en agua, ¿verdad? Y esto es súper interesante porque originalmente se ha creído que el agua solo está aquí en la Tierra, pero el hecho de que estos fragmentos contengan agua, entonces hace pensar que en el universo hay otros, ¿verdad? Planetas, hay otros sistemas que también contienen agua. Entonces, bueno, su asignación va a ser esta, que es un meteorito, ¿verdad? Tratar de responder a esto. De hecho, vamos a tomar en cuenta no este meteorito que cayó el año pasado, sino que uno que cayó a finales del siglo pasado, en 1999, pero del cual ya su composición se ha estudiado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo podemos leer, ¿verdad? Los meteoritos nos dan pistas sobre los elementos presentes en otros planetas. Esta hoja de trabajo explora algunos datos sobre los compuestos que se encuentran en los meteoritos. Los datos que se muestran en la tabla dan el porcentaje de concentración de diferentes compuestos en el meteorito Dhofar 007, un meteorito de 21 kilogramos que cayó en Omán en 1999. Para una referencia más fácil, a cada compuesto se le ha dado una letra desde la A hasta la M, ¿verdad? Entonces aquí está el compuesto A, compuesto B, compuesto C, D, E, F, G y así, ¿verdad? Hasta llegar al M, ¿verdad?
Y también están presentes otros oligoelementos y estos constituyen el porcentaje restante. Aquí, si ustedes suman todos estos porcentajes, 46.70 más 0.31, bueno, si los toman todos estos, se van a dar cuenta que no llegamos a 100, o sea, no suman un 100%, ¿verdad? Y entonces estos son los que se encuentran en mayores cantidades, dijéramos, y por eso ese porcentaje restante pues lo constituyen, ¿verdad? La mezcla de varios elementos y otros compuestos, ¿verdad? Entonces, bien, lo que ustedes van a tener que hacer es analizar esta tabla y los porcentajes y van a tener que decir, ¿verdad? De las letras de los 6 compuestos más abundantes en el meteorito. Las letras, ¿verdad? Es decir, no es la fórmula química del compuesto, sino que lo que me van a tener que decir es cuál es la letra, ¿verdad? De esos 6 compuestos más abundantes en este meteorito que cayó en Omán en 1999. Luego, aquí yo les he puesto, ¿verdad? Un pedazo de papel milimetrado, pero ustedes también pues son libres de pues, querer hacerlo, ¿verdad? En Excel, lo que van a tener que hacer es hacer un gráfico de barras para mostrar, ¿verdad? La concentración de estos 6 compuestos que ya identificaron más abundantes. Entonces, bueno, aquí luego vamos a hacer un paréntesis para explicarles por si no saben cómo hacer un gráfico de barras, ¿verdad? Y luego, la tercera pregunta que van a contestar es ¿cuál es el elemento más abundante en el meteorito, ¿verdad? Y entonces para poder responder, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento más abundante? Van a tener que analizar las fórmulas químicas de los compuestos más abundantes, ¿verdad? Y ahí pues van a dar la explicación de su respuesta. Entonces, bien, esta sería la asignación 2. No sé si hay alguna pregunta o si queda clara. Van a tener hasta el sábado, o sea, la fecha de entrega de esta tarea va a ser el sábado. Ahí en la plataforma, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No. Ok. Bueno, entonces vamos a explicar cómo hacer un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ustedes están viendo ahorita una hoja de cálculo de Excel. Y entonces, bueno, lo que tendríamos que tener son los datos, ¿verdad? De hecho, aquí si se fijaron, pues de hecho la asignación les va guiando, ¿verdad? Primero les dice que digan cuáles son las letras de los 6 compuestos más abundantes. Obviamente el porcentaje de concentración es el que les va a ayudar, ¿verdad? A decir cuál es. Y de hecho eso es lo que les pide en la gráfica, ¿verdad? Que hagan un gráfico de barras para mostrar el porcentaje de concentración de los 6 compuestos más abundantes. Entonces, lo que ustedes ocupan son estos datos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a colocar. Vamos a poner mujeres y vamos a poner hombres, ¿verdad? En esta reunión que estamos ahorita. Entonces, si ustedes se fijan, o bueno, aquí revisan en la reunión, habemos 10 personas conectadas y de las 10 personas conectadas, bueno, Humberto está conectado, aunque ya vimos que no estaba, pero bueno, había un hombre, ¿verdad? Y tomándome en cuenta a mí, hay un hombre y habemos 9 mujeres, ¿verdad? Y ahí entonces ustedes, con estos datos, ustedes pueden decir, ¿verdad? Pueden hacer una gráfica de barras, estos son nuestros datos. Aquí ustedes lo que pondrían sería el compuesto, ¿verdad? A, B, C, D, E, los que sean, ¿verdad? Ahí de las letras, y van a colocar los porcentajes, ¿verdad? De cada uno de ellos. Luego aquí, si ustedes se fijan, aquí, ¿verdad? Ven, archivo, editar, ver, insertar. Y entonces aquí en insertar está esta opción, si ustedes se fijan, que es la de gráfico, ¿verdad? Entonces ahí, en este caso, el gráfico que les tira es un gráfico circular, pero yo les estoy
pidiendo, bueno, y aquí si ustedes se fijan, ya de hecho, ustedes no tienen que ponerle nada, ¿verdad? Sino que ya les dice el 10% de los que están en esta reunión son hombres, el 90% son mujeres y ya le tira los colores y todo. Pero yo no les estoy pidiendo un gráfico circular, sino que lo que quiero es un gráfico de barras. Que aquí, bueno, aquí aparece como un gráfico de columna, ¿verdad? Pero en Excel le dice gráfico de barras, pero como no sé cuál van a usar ustedes, si Excel o este de documentos de Google, entonces usted lo que haría es darle cambiar, ¿verdad? Y entonces si se fijan, ya les tira una gráfica de barras bien bonita, ¿verdad? Y entonces igual ya aquí les pone la altura, que es correspondiente, ¿verdad? Al porcentaje, entonces ya habíamos dicho, son 9 mujeres, entonces aquí si ustedes se fijan, es el límite de la barra termina en el 9, porque no es que tengan que hacerlo forzosamente así, como les digo yo en la asignación quise ponerles el papel milimetrado por si a alguno se le hace difícil, entonces lo que tendría que hacer es graficar, ¿verdad? Es decir, este es porcentaje 0, 10, 20, 30, 40, 50. La ventaja del papel milimetrado es que cada una de esas rayitas vale 1. Entonces usted puede decir, bueno, hasta esta rayita después del 10 sería 11 y 2 rayitas después del 20 sería 22. O sea, usted también la podría hacer sin ningún problema, ¿verdad? Pero sí, como les digo yo, cuentan con una cuenta institucional de Gmail, pues utilizan, ¿verdad? Lo que les ofrece la universidad y ahí entonces ya se las tira la gráfica, ¿verdad? No sé si quedó claro cómo hacerlo de la gráfica o hay alguna duda. O ya se fueron y me dejaron sola. Todo bien, Lick. ¿Todo bien? Vaya, pues. Bueno, entonces, bueno, esta va a ser su asignación número 2. Y ahora, pues, le vamos a dar un poco más de estudio a esto que mencionábamos, ¿verdad? Acerca del origen, ¿verdad? De lo que son los elementos. Y solo permítanme, voy a abrir la presentación para que iniciemos. Bueno, para que continuemos realmente, ¿verdad? No para que iniciemos. Bien. Bueno, entonces tienen que estar viendo una presentación que dice nuestra conexión cósmica con los elementos, ¿o no? ¿La están viendo, jóvenes? No, no Está sale, cargando, creo. Ok. Es que sí, no la tengo. A ver, confírmenme si la pueden ver. En teoría la tendrían que ver. Es una presentación de Canva. No, no la ven todavía. Ahí sí se mira. ¿Ya la están viendo? Ok. Sí, pero es tan pequeño. Ajá, sí. No, es que iba a ver si había algo. Ahorita ya la están viendo en grande, ¿verdad? O todavía no. No, La siguen viendo en pequeño. no, es que sale, dice, haz clic para salir de la pantalla completa. Ajá, ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a abrir el Canva aquí en Google. Permítanme. Que los estaba viendo en buscadores diferentes. Permítanme.
Un ratito. Ok. En teoría, ahorita sí ya deberían de poder ver. ¿Están viendo o no? Bueno, están viendo mis proyectos, pero ¿sí están viendo o todavía no? Solo sus proyectos, Nit. Ok, muy bien. Ahorita sí ya la están viendo o todavía no, Sí, pero la están viendo en chiquito todavía. No sé, Lick, si en aquí por Met se puede abrir Canva. Pues no debería haber problema. Ya, Lick, ya se ve. Ya, Ah, hoy hoy sí. ¿Ya sí. hoy sí? Ok, muy bien, así me gusta. Eh, bueno, entonces, bueno, esto que estábamos leyendo, ¿verdad? Anteriormente, acerca de los meteoritos, pues es para ubicarnos, ¿verdad? De dónde provienen estos elementos que hemos dicho que vamos a dedicar el estudio durante este periodo, ¿verdad? Entonces, quizá, no sé si, qué tan adelante, que cómo van con sus clases de física, ¿verdad? Pero a lo mejor se recuerdan de que puede ser que, no sé si es en moderna o en contemporánea, ¿verdad? Que ven estos de los procesos de los átomos y de cómo surgen. Hay dos tipos de procesos, ¿verdad? La fisión de los núcleos y la fusión de los núcleos, ¿verdad? Que son la unión. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo se crearon todos los elementos que nosotros conocemos, que están resumidos, ¿verdad? En la tabla periódica, surgen de procesos de fusión nuclear, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros iniciamos, ¿verdad? Y pensamos en lo que es la teoría más aceptada de cómo surgió el universo y todo lo que en él existe, que es el Big Bang, ¿verdad? Entonces vamos a hacer no un recorrido muy profundo, dijéramos, en toda esta teoría, porque esto es más de física cuántica, ¿verdad? De los que estudian astronomía, pero vamos a tratar de hacer un breve recorrido, ¿verdad? Entonces, la primera idea es esta que les he puesto aquí, ¿verdad? Los elementos tienen su origen en eventos cósmicos, es decir, los elementos no surgieron aquí en la Tierra y de la Tierra salieron hacia el universo, no. Fue a partir, ¿verdad?, de eventos que ocurrieron en el cosmos, en el universo, que los elementos tienen su origen, ¿verdad? Así que los elementos no todos surgieron al mismo tiempo. Hubieron unos elementos que surgieron primero, otros que van surgiendo después. Hay elementos que surgieron naturalmente, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante cuando vayamos estudiando la tabla periódica, ¿verdad? Existen los elementos naturales, o sea, que existieron naturalmente a través de todos estos procesos, y otros elementos que se clasifican como elementos artificiales, ¿verdad? Es decir, que son producidos, son sintetizados por el hombre en un laboratorio, ¿verdad? Entonces aquí tener clara esta idea, ¿verdad? Que los diferentes elementos provienen de una variedad de eventos diferentes, ¿verdad? El hidrógeno, que se encuentra en el agua y que para nosotros es tan importante, y los hidrocarburos, que los hemos estudiado en nuestras clases de química orgánica, se formaron en los momentos posteriores al Big Bang, ¿verdad? Es decir, hubo esta explosión originaria, ¿verdad? Que dio lugar a todo, y momentos después de que ocurre esa explosión, ya el hidrógeno y los hidrocarburos comienzan a existir. Y entonces ustedes podrían decirme, ay, no, Lick, usted a ver qué se fumó, ¿de dónde está sacando todo esto? Pues por eso fue que leímos el artículo del meteorito, ¿verdad? Todo esto que nosotros
pues que yo les estoy enseñando ahorita y que posteriormente ustedes cuando ya sean profesores van a enseñar, se sabe por el estudio que se ha tenido de estos meteoritos, ¿verdad? Porque ¿de dónde provienen estos meteoritos? Pues ya lo leíamos en el artículo, ¿verdad? Provienen del espacio y luego entran a la Tierra y en la Tierra han sido analizados, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el caso del carbono, ¿verdad? Que es la base de toda la vida aquí en el planeta Tierra, pues se formó en pequeñas estrellas. No todos los elementos se formaron en pequeñas estrellas. Vamos a ir viendo que de hecho los elementos que tienen mayor número atómico se forman en estrellas de mayor tamaño y como resultado de varios procesos, ¿verdad? Entonces, es en estas grandes estrellas donde se formaron los elementos de menor abundancia en los organismos vivos, pero que son esenciales para nuestra biología, ¿verdad? Como lo es el calcio y como lo es el hierro. Si nosotros pensamos, bueno, ¿cuáles son los elementos? Y esta es la base que luego van a ocupar allá en bioquímica, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de las biomoléculas? Los elementos que se encuentran en mayor porcentaje, ¿verdad? En nuestro cuerpo humano, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en menor porcentaje el azufre y luego están todos los que se conocen con el nombre de los microelementos, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos carbono, número atómico 6, hidrógeno, número atómico 1, oxígeno, número atómico 8, nitrógeno, número atómico 7. Son elementos que tienen números atómicos pequeños. Ya elementos como el calcio, con número atómico igual a 20, el hierro, con número atómico igual a 56, ya pues aquí, después de esta introducción que estamos viendo hoy, vamos a comenzar con la estructura atómica y vamos a recordar, ¿verdad? Que está el núcleo, donde se encuentran los protones, los neutrones, y fuera de este núcleo se encuentran lo que son los electrones. Recordemos que a medida el número atómico es igual al número de protones, ¿verdad? Y a medida nosotros nos movemos en la tabla periódica, este número de protones va aumentando. Entonces, átomos como el calcio y el hierro tienen un gran número de protones, un gran número de electrones. Estos elementos que son menos abundantes en nuestro organismo se formaron en grandes estrellas, ¿verdad? Y era lo que les ponía aquí. En las grandes estrellas se formaron elementos de menor abundancia, pero que son sumamente importantes. Los elementos más pesados, como ya pensamos en el caso del plomo, por ejemplo, ¿verdad? O el oro, por ejemplo, se formaron en el poder explosivo de las supernovas, ¿verdad? No sé qué tanto a ustedes les gusta esto de las estrellas, pero las estrellas se pueden clasificar en varios tipos, ¿verdad? De acuerdo con su tamaño. Por eso hablábamos de las pequeñas estrellas, las grandes estrellas, y están lo que son las supernovas, ¿verdad? Y los elementos ligeros, los que tienen las menores densidades, ¿verdad? Como es el caso del litio, en el que nosotros podamos tener un teléfono como este, que sea así tan delgadito, a diferencia de los primeros teléfonos que eran como así de gruesosote, es porque ahora las baterías son las que cargamos, ¿verdad? Son baterías de litio, que son más ligeras, son menos densas. Estos elementos se formaron a través de lo que son rayos cósmicos, ¿verdad? Entonces miremos que estos elementos que vamos a estudiar, como les digo yo, tuvieron su origen o se originaron, ¿verdad? En lo que es el universo. Esta tabla periódica, que se parece mucho a la que ustedes ya conocen, es un poco diferente porque nos habla precisamente de dónde surgieron, cuál es el origen de esos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros nos fijamos, en el caso del hidrógeno está de color blanco. Entonces, ¿cuándo se originó? El hidrógeno, como decíamos, se originó momentos después del Big Bang. Entonces, se plantea, ¿verdad?, que el hidrógeno y el helio son elementos que surgieron en el Big Bang, ¿verdad? Luego, estos que tenemos aquí con rayas horizontales son elementos que surgen a partir de los rayos cósmicos, estos que ya se ven un poco así más como una tela, ¿verdad? Como un entretejido, por ejemplo, el caso del nitrógeno, parte de lo del carbono que se formó y parte del litio,
que se formó originalmente, así como de otros elementos, se formaron en estrellas pequeñas. Luego estas que ya tienen las filas horizontales, ¿verdad? Se formaron en grandes estrellas, el caso del oxígeno, parte de lo que es el potasio, el sodio, el magnesio, el aluminio, son elementos que se formaron en las grandes estrellas. En las supernovas se formaron estos que decíamos, elementos que ya son más densos, ¿verdad? Que tienen mayor número atómico, los más pesados. Ya son elementos como por ejemplo el antimonio, el telurio, el xenón, la plata, el rodio, el oro que estábamos mencionando, ¿verdad? El platino son elementos que se formaron en las supernovas. Y luego todos estos que tenemos aquí de color gris oscuro eran estos que decíamos que no se formaron como resultado de estos procesos atómicos, sino que son elementos que son los elementos que se llaman artificiales, ¿verdad? O aquí lo podemos leer como no naturales, ¿verdad? Que son aquellos que ya el número de partículas que hay en ese átomo es tan grande que solo bajo ciertas condiciones de laboratorio pues pueden ser sintetizados, ¿verdad? Entonces vamos a ver un video corto. Me confirman si lo pueden ver sobre cómo fue el origen del universo. Una cosa es que yo se las cuente, pero no sé cuál es su capacidad como para podérselo imaginar. Este video pues tiene el objetivo de que les ayude a poderse hacer una idea. Entonces miren, en teoría ya tiene los subtítulos, se los vamos a traducir al español para que lo puedan ver. Y se los vamos a agrandar. ¿Lo ven más grande o dejaron de verlo? Está más grande. Está más Está grande. bien ese. Ok, bueno. Y vamos a dejarle el audio porque es bien bonito, aunque la narración sea en inglés. Entonces, miremos. The universe is everything. From the tiniest particles to the largest galaxies to the very existence of space, time, and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories, plus creation myths from around the world, have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by key events that helped shape the universe. First came the radiation era, named for the dominance of radiation right after the Big Bang. This era is made of smaller stages, called epochs, that occurred within the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time, only energy and the ancestor to the four forces of nature, the superforce. At the end of this stage, however, a key event occurred in which gravity split away from the superforce. Next came the Grand Unification epoch, named for the three remaining unified forces of nature. This epoch ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. Then, the inflationary epoch began, during which the universe rapidly expanded. Almost instantly, it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit. The universe at this time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles.
Then came the electroweak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. During the next stage, the quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the Hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. They fused and created nuclei. And in doing so, they created the first chemical element in the universe, helium. The universe's new ability to form elements, the building blocks of matter, cued the matter era. Much as the name suggests, the matter era is defined by the presence and predominance of matter in the universe. It features 3 epochs that span billions of years, the vast majority of the universe's lifespan, and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element, hydrogen. This hydrogen, along with helium atoms, dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms, formed during the galactic epoch, became the seedlings of galaxies. Nestled inside those galaxies, stars began to form. And in doing so, they cued the latest and current stage of the universe's development, the stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it. Heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. In turn, those elements became the building blocks for planets, moons, life, everything we see today. This ecosystem of everything was only possible because of the many stages in the universe's development. While countless questions about the origins of our universe remain, it's only a matter of time for some long-sought answers to emerge. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué piensan? ¿Qué pensaban mientras lo miraban? Nada. ¿Qué se les venía a la mente? ¿En qué pensaban mientras miraban el video? ¿O ya se fueron ustedes? Quedan 10 minutos todavía. ¿Me escuchan ustedes? ¿O no? Sí, sí la escuchamos. Bueno, y entonces, ¿qué pensaban mientras miraban el video? ¿O no pensaban nada? Yo sí, aunque lo he visto montones de veces, siempre me impresiona volver a verlo, ¿verdad? Es tan maravilloso pensar, ¿verdad? Pues aquí no vamos a discutir, ¿verdad? Sobre las creencias particulares que cada uno de ustedes pueda tener, pero realmente que el hecho, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos estar ahorita, pues el resultado es maravilloso, ¿verdad? Es como para agradecer el que podamos estar aquí, que tengamos vida, ¿verdad? Y que pues nos maravillemos y bueno, y lo otro es pensar, ¿verdad? Que nosotros somos algo tan pequeñito, súper pequeñito, si pensamos en la grandeza, ¿verdad? De todo lo que es el universo. Y bueno, eso nos debería ayudar a ser un poco humildes. Eran las dos cosas en las que yo pensaba cuando miraba el video. Algunas ideas que quizás nos pueden como
causar un poco de ruido es que normalmente hemos creído, bueno, no sé qué han creído ustedes, ¿verdad? Pero a lo mejor el hecho de que hemos estudiado tanto la tabla periódica y que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, a veces puede ser, ¿verdad? Que tengamos este pensamiento de que el hidrógeno, por ser el elemento más sencillo, fue el primero que se originó, ¿verdad? Y como mirábamos en el video, efectivamente no lo fue. El primer elemento en surgir, ¿verdad? En el universo, en existir, fue el helio. Y después del helio, pues se formó el hidrógeno y luego estos dos dieron lugar, ¿verdad? Y bueno, ahí en el video lo mencionábamos y era con lo que comenzaba esta presentación hoy, es que tengamos presente, ¿verdad? Lo que les decía, que el origen o la creación, ¿verdad? De todos los elementos naturales y artificiales es resultado de procesos de fusión nuclear, ¿verdad? Es decir, que dos o más elementos se fueron uniendo para ir dando lugar a los demás. Entonces aquí, pues, algunas ideas para resumir, ¿verdad? Esto que mirábamos en el video acerca del Big Bang, ¿verdad? Y se plantea, ¿verdad? Que en el primer segundo después del Big Bang, pues sabemos que la explosión causó, ¿verdad? O fue debido a una gran temperatura, ¿verdad? Una vez que esta explosión ocurrió, pues se estima, ¿verdad? Que la temperatura había bajado al momento en el que ocurre en el Big Bang, pero que todavía estaba muy caliente, ¿verdad? Y entonces uno podría decir, bueno, ¿cuánto es esto muy caliente? Pues se estima, ¿verdad? Que eran alrededor de 100.000 millones de grados Kelvin, ¿verdad? Recordemos que un grado Kelvin equivale a 278 grados Celsius, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de temperaturas altísimas realmente, ¿verdad? Entonces, a esta temperatura, ahí pues el video nos va hablando de todas estas épocas. Recordemos que, de hecho, el video dice, ¿verdad? Astronomía 0.01, ¿verdad? Que es la primera clase de astronomía. Nosotros no vamos a ver estas épocas, ¿verdad? De cómo se fueron surgiendo, sino que en resumen lo que podemos decir, ¿verdad? Que una vez que esta temperatura había bajado, se formaron los protones, los neutrones y los electrones, ¿verdad? Pero todavía era demasiado caliente, había demasiada energía, que eso no les permitía a estas partículas, que aunque ahora ya sabemos que son partículas que constituyen el átomo, tenían. Recordemos que todas las partículas tienen energía cinética, ¿verdad? Que es esta energía del movimiento. Entre mayor es la cantidad de energía, mayor es el movimiento que tienen. Todavía la temperatura no se habría enfriado lo suficiente como para que estas partículas pudieran unirse y formar lo que ahora actualmente nosotros conocemos con el nombre de átomos. En el video nos mencionaban, el universo se expandió, la temperatura continuó bajando y al ir descendiendo la temperatura, los protones y los electrones fueron perdiendo la energía, ¿verdad? El número de protones y electrones que existían en el universo se estabiliza y los protones llegan a superar, ¿verdad? En número a lo que son los neutrones. Esto se estima que ocurrió aproximadamente 100 segundos después que la temperatura decayó, ¿verdad? A estos 1.000 millones de grados Kelvin de los 100.000 millones que decíamos que había exactamente después, ¿verdad? Entonces, cuando decae esta temperatura, pues entonces ya los neutrones y los protones podían, ¿verdad? Chocar entre sí y unirse para formar los núcleos, ¿verdad? De los átomos, porque a lo que recordábamos, si pensamos en nuestras clases de química general, los átomos tienen un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones, ¿verdad? Y como decíamos, cada elemento, lo que hace a cada elemento único y diferente de los demás es el número de protones que tiene, ¿verdad? En este núcleo, ¿verdad? Así que aquí, más o menos, esto es lo que podríamos pensar, ¿verdad? Que es lo que ocurrió. Dos átomos de hidrógeno y aquí, pues, quizá se leyó en el artículo del meteorito, ¿verdad? Que cayó en el Reino Unido en el 2021, acerca de los isótopos. Creo que fue de CIRE,
quien nos lo leyó. Recordemos que los isótopos, esto se vio en química general, ¿verdad? Pero vale la pena recordarlo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones, ¿verdad? Entonces, aquí quizá ustedes se recordarán, los que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando miremos el hidrógeno. Para el hidrógeno hay 3 isótopos, ¿verdad? El que no tiene neutrones, que es el hidrógeno, el que tiene un neutrón, que es el deuterio, y el que tiene 2 neutrones, que es el tritio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, como decíamos, los procesos que dieron origen a los elementos son procesos de fusión nuclear, bueno, y aquí, eso que les estaba diciendo, ¿verdad? Estos son los rojos, ¿verdad? Son los protones, y los de color azul son los neutrones, ¿verdad? Y entonces en este proceso lo que tenemos es que 2 protones, porque el hidrógeno tiene un protón, ¿verdad? Cada uno. ¿Qué es lo que ocurre cuando chocan entre sí? Entonces únicamente uno de esos protones se une, ¿verdad? Con un neutrón. Lo que le ocurre al otro es que se convierte, ¿verdad? Y como proceso de fusión nuclear, como resultado de estos choques, normalmente hay una desintegración, ¿verdad? Y se forman lo que son los neutrinos y los positrones, ¿verdad? Luego este deuterio choca con otro protón de un proteo, ¿verdad? Que es el nombre que se le da, ¿verdad? Este del hidrógeno, para formar lo que es el helio 3, ¿verdad? Y como resultado de este choque, pues hay la liberación, ¿verdad? De unos rayos gamma. Luego 2 helios 3 chocaron entre sí, formaron un átomo de helio estable. Aquí habría que recordar, ¿verdad? Acerca del helio. El helio como átomo estable tiene un número atómico igual a 2. Tiene una masa igual a 4, o sea que eso es la suma. Recordemos que el número de masa, todo esto es química general 1, ustedes. Si hay algo que no se recuerden, es importante que vayan ahí a desempolvar sus cuadernos de general 1 o que busquen su libro, ¿verdad? Entonces el número de masa es 4, en este caso, 2 protones, 2 neutrones, y como resultado, ¿verdad? De esta fusión de estos 2 helios 3, lo que ocurre es que tenemos 2 protones del hidrógeno, ¿verdad? Estas son como las representaciones esquemáticas, ¿verdad? De las reacciones que nosotros tenemos. Aquí están con imágenes de las esferas, ¿verdad? Para representar los protones y los neutrones. Estas son las que se conocen con el nombre de ecuaciones nucleares. Aquí ya utilizamos los símbolos que aprendimos en nuestras clases de química general, ¿verdad? Tenemos el símbolo, este 1, que representa el número atómico, y bueno, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Pero es A, Z y X. X es el símbolo, A es el número de masa, Z es el número atómico, ¿verdad? Entonces aquí era lo que les decía, y el número de masa, decíamos, es la suma de los protones con los neutrones. Entonces, esto que vemos aquí es esto mismito que tenemos acá, no son 2 cosas diferentes, sino que están representados de diferentes formas. Bueno, aquí teníamos otro video, pero ya son las 8:59. Así que creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda.